Bueno, buenas noches. Voy a empezar también mencionando esta entrada de Irma a la poesía. Irma nos cuenta que escribe de madrugada después de 30 años sin escribir poesía. En el prólogo nos da algunas claves de esta nueva irrupción de la poesía en su vida. Se pregunta por su voz. ¿Es la misma voz de sus primeros relatos? Y ante esa pregunta nos dice que las modulaciones de esa voz se habían trastornado bastante al soportar la letanía del paso de los años. Aparece el tiempo y lo que esculpimos en él, como diría Tarkovsky, el trastorno que produce el tiempo vivido. Luego aparece la sublevación. Algo se había sublevado en alguna parte de mí, nos dice Irma. Podríamos decir entonces que la sublevación de esa primera voz esculpida en el tiempo se hizo lenguaje y nos dio este hermoso y doliente libro de poesía verdadera. Digo poesía verdadera porque así me alcanzó mientras lo iba leyendo. Es un libro que emociona profundamente, no desde lo sentimental, sino desde un estado de lucidez del corazón. De madrugada habla de una madre fugaz por su temprana muerte y de una hija que permanece desde sus 5 años suspendida a la extrañeza incurable de esa desaparición. A partir de allí, los poemas son preguntas que se extienden más allá de lo ocurrido, penetrando zonas de consternación y misterio que nos atañen a todos. Entramos al libro por la puerta de una habitación en la que la madre muere. Habitación se llama la primera parte del libro, hospital otra. Son espacios que se articulan en una tensión violenta, dolorosa, entre lo cerrado, que encierra y tiene el aire desgarrado por lo abierto, abierto pero inaccesible, ese otro lugar que no existirá para ella, despedaza el aire de la habitación, dice la autora. Ese otro lugar es también morir. Cito, ¿qué es morir? Me pregunto, que el cuerpo esté en un lugar y la voz en otro distinto. Morir extravía la voz. La operación poética consistirá en unir el cuerpo a la voz, aunque esto solo suceda en el lenguaje. Cómo quisiera introducirme en la boca de mi madre, dice Irma en uno de los últimos poemas del libro, como si quisiera extraer con su voz la voz de la madre, la voz inaudible que todo poeta procura escuchar a través del ruido opaco de las palabras. Y hay una tercera voz que irrumpe ominosa, ajena, asoladora. Dice la poeta, alguien está hablando desde hace mucho, alguien está hablando, no es mamá, tampoco nosotros. Habla una voz que se filtró entre las hendiduras del aire, una voz llena de hilachas, de agujeros. Una voz que no es de alguien, un soplo del abismo que horada todas las voces. Del cuerpo velado y vedado se destacan las manos, cito, las de mi madre que dicen ¡ay! Y acarician el borde de la frazada, y antes su mano de hija en la suya, cuando aún caminaban juntas. La mano zurda de la hija es una mano discontinua. Mi mano izquierda sabe lo que mi madre desconoce, dice la poeta. Mano de escritora, mano que se desliza sobre la hoja blanca, escuálida. Aquí de nuevo escribir poesía se impone como un movimiento del lenguaje
que incluye a la muerte, que no la oculta con el ruido de las palabras, que nombra el fracaso de todo decir ante ella. La mano de la escritora entra al silencio de la hoja, a su pobreza. Lo hace con tropiezo y balbuceos, con incisiones en las preguntas que no tienen respuesta. Cito: balbuceadas por las voces de mi madre, ahogadas por la perfección del rectángulo en su antiquísima vacilación. La hoja en blanco también es un espacio que ahoga como la pequeña habitación donde se muere. En el texto que empieza con "cómo quisiera introducirme en la boca de mi madre", habla de lo que impulsa su escritura hacia la poesía. Cuando la poeta dice: añoro ser una porción de ese silencio inmenso que guardan las madres en su interior, habla también de salir del ahogo y habitar ese silencio pleno que guarda el poema dentro de sí. Cuando dice: las madres huyen hacia un lugar del que se han perdido las coordenadas, habla también de la huida de los significados dentro del poema. Ante la violencia desorbitante que imparte morir, la poeta ilumina con su linterna algunos objetos cotidianos que en su mudez hablan. El borde de la frazada que la madre acaricia, los diminutos botones de su camisón, la siniestra frialdad de un picaporte que da paso una y otra vez a la habitación sin salida, los zapatos para ir a la escuela, la promesa inalcanzable de ser un par, de ser dos y no uno solo imaginando al otro, zapato huérfano, impar e incorrecto, como lo que la madre dice a la hija. Y esto dice la madre: lo maravilloso de los zapatos es que vienen juntos, nunca solos. Serán dos zapatos conformando la maravilla de lo que comúnmente se llama un par. Esos zapatos, nunca calzados, se desvanecieron para siempre en una luz enceguecedora que no dejaba ver los ojos de la madre. La máquina de coser a pedal, es otro de esos objetos cotidianos que nos hablan. Es el ruido que no deja oír la voz, cito: ese pie que se abanica una y otra, como si la máquina fuese una cuna en la que mi cuerpo no está. La madre cose en una piecita junto a la hija, que escucha cómo esa máquina puntea la enormidad del silencio que nos engulle. Otra vez, lo enorme devorador y lo pequeño, ahogado y mudo. ¿Ese ruido era su voz?, pregunta la poeta. El repiqueteo de la voz muda de la madre que cose una tela escurridiza que se le escabulle sin cesar entre los dedos. Se le escabulle como la vida, como la voz que no se escucha. La voz de la escritora golpea la voz inaudible de la madre como una puerta que no se abre. ¿Cómo entrar si el nombre de la madre es el nombre de la hija? Cuando mi madre me llama, se está llamando a ella. Y luego aparece el vestido de la madre. La memoria retuvo más el vestido que los rasgos o la voz. Si la pollera de mamá no flotara delante de mí, no sería lo mismo, nada sería lo mismo. El vestido flamea como un señuelo del abismo que absorbe a la madre y a la hija. Dice Irma, un abanico de colores que no tiene principio ni fin. Tuvo que prenderse fuego el vestido para que aparezca fugazmente el cuerpo de la madre, el cuerpo y la risa.
Luego la hija irá tras el vestido ondulante que flota inasible como una gran mariposa hipnótica que se disuelve en la luz de una calle, de una escalera. De los espacios cerrados de las habitaciones se sale con la imagen de la madre y la hija descendiendo una escalera, ese objeto infinito si lo hay, abierto y cerrado a la vez, puro tránsito, pura pregunta que no se extingue, movimiento y quietud, seguir descendiendo la escalera hacia ninguna parte. Así el poema, así la voz sin fin devorada y renacida. Y lo más extraño es que mi madre no se canse y que yo siga teniendo siempre 5 años. Acercar palabras a lo inexplicable. De eso se trata la poesía, ¿no? Acá me das cuenta